Buenas noches, Magíster. Bueno, yo les voy a hablar sobre elementos, principios y aproximaciones conceptuales sociológicas básicas, ¿no? Bueno, tenemos nuestra tabla de contenidos de los temas que se hablarán en esta exposición, ¿no? Bueno, el hecho educativo. Este se refiere al conjunto de procesos, interacciones y condiciones mediante los cuales una persona adquiere conocimientos, habilidades, valores, costumbres y formas de comportamiento que le permiten integrarse activamente en la sociedad, ¿no? Esto no es un hecho aislado, sino profundamente social, cultural, intencional y continuo. Puede darse en cualquier momento de la vida y en distintos contextos, como por ejemplo desde el hogar hasta la escuela, los medios de comunicación, el entorno laboral o la comunidad. El hecho educativo tiene varias dimensiones, como en el ámbito social, la educación se produce en relación con otros. El educador y el educando interactúan en un entorno determinado, lo que se refleja los valores, normas y necesidades de la sociedad. En el ámbito cultural también se transmite a través del patrimonio cultural de una comunidad. A través de la educación, cada generación hereda conocimientos, costumbres y formas de ver el mundo. En el ámbito intencional, en este tiene una finalidad explícita o implícita. Por ejemplo, formar ciudadanos críticos, trabajadores productivos o personas éticas. Vamos a hablar de los tipos de educación, ¿no? En primer punto, la educación formal. Esta es una educación institucionalizada, estructurada, reglamentada por el Estado y que conduce a certificaciones oficiales como títulos, diplomas, grados. Encontramos algunas características en estas, como que se imparten en escuelas, colegios, universidades, y también tienen un currículum definido, es secuencial, tiene niveles, como por ejemplo inicial, básica, media, superior, y está regulada por leyes y políticas educativas. Como ejemplos tenemos la escuela primaria o secundaria, la formación de la universidad, o la educación técnica o profesional certificada. También tenemos la educación no formal. Esta es un tipo de educación organizada y con objetivos, pero fuera del sistema educativo oficial. No siempre conduce a una titulación formal, aunque puede desarrollar habilidades y competencias útiles. Algunas características de esta educación no formal es flexible, adaptada a necesidades específicas. También se dirige a distintos grupos de edad o contextos. Pueden impartirse en ONG, centros culturales, sindicatos, instituciones religiosas o comunitarias. Algunos ejemplos de estos son los talleres de computación o idiomas, cursos de liderazgo o emprendimiento o capacitaciones laborales, ¿no? Y también tenemos la educación informal. Es la educación que se da de manera espontánea, cotidiana y no estructurada a lo largo de la vida mediante la interacción con el entorno social, familiar o cultural. Algunas características de esta educación es que no tienen currículum ni certificación, ¿no? Ocurre en cualquier momento o cualquier lugar y se basa en la observación, la imitación y la convivencia. Algunos ejemplos de estos sería el aprender a cocinar viendo a la mamá, adquirir valores en casa como el respeto o la solidaridad, aprender canciones por tradición oral, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la relación entre intención educativa y aprendizaje. Primero, para llegar a este punto debemos saber qué es la intención educativa. Bueno, este es el propósito consciente y planificado que guía el proceso de enseñanza, responde a la pregunta ¿para qué educamos? Esta intención puede estar orientada para transmitir conocimientos, formar valores, desarrollar capacidades o preparar para la vida en sociedad, ¿no? Y también debemos saber qué es el aprendizaje.
Bueno, el aprendizaje es el resultado del proceso educativo que implica una transformación en el conocimiento, la actitud o el comportamiento del estudiante. Esta no ocurre de forma pasiva, pero requiere participación activa, reflexión y significado. ¿Cómo se relaciona la intención y el aprendizaje? Bueno, la intención educativa determina el tipo de aprendizaje que se busca generar, es decir, el aprendizaje no es solo una consecuencia espontánea, sino que responde a una finalidad específica, como por ejemplo la intención educativa es el aprendizaje esperado. Desarrollar el pensamiento crítico, capacidad de argumentar, analizar y cuestionar o proponer ideas propias. Bueno, en este punto vamos a ver la educación como fenómeno social y cultural. Bueno, funciones sociales de la educación. En este punto tenemos la transmisión cultural, que mantiene y difunde los valores y normas y saberes de una sociedad. Tenemos la integración social, que permite la participación activa de los individuos en su comunidad. Movilidad social, brinda oportunidades para mejorar la posición socioeconómica. Y también el control social, que regula el comportamiento social a través de normas internalizadas. En este punto vamos a ver educación como proceso de socialización. Para entrar en este punto debemos saber el significado de algunas palabras, como por ejemplo, ¿qué es la socialización? Este es el proceso mediante el cual las personas aprenden a interiorizar normas, valores, creencias, comportamiento y roles necesarios para participar en la vida social. Esto es fundamental para la integración del individuo en la sociedad. ¿Y qué papel cumple la educación en la socialización? La educación es uno de los principales mecanismos por los cuales ocurre la socialización. A través de la educación, la sociedad transmite su cultura y su estructura social a las nuevas generaciones. Así los individuos aprenden cómo comportarse, qué se espera de ellos, qué se está permitido o prohibido y cómo interactuar con otros. Bueno, influencia de la cultura en el aprendizaje. ¿Qué es la cultura? La cultura es el conjunto de creencias, valores, costumbres, conocimientos, lenguas, símbolos y comportamientos que caracterizan a un grupo social. A través de ella, las personas interpretan el mundo, se comunican y conviven. ¿Y cómo influye la cultura en el aprendizaje? La cultura moldea profundamente cómo aprendemos, qué valoramos como conocimiento, cómo se enseña y cómo se interpreta el proceso educativo. No hay un aprendizaje universal desconectado de su contexto cultural. Vamos a hablar también de la interacción entre sociedad y sistema educativo. ¿Qué relación tienen estos parámetros? La sociedad y el sistema educativo están en constante interacción, ya que la educación refleja la estructura social, pero también puede transformarla. La sociedad influye en la educación, las políticas públicas, la economía, los valores culturales y los cambios sociales determinan qué y cómo se enseña. La educación influye en la sociedad, forma ciudadanos, profesionales, trabajadores y personas críticas que pueden mantener o cambiar el orden social. Vamos a hablar también de la educación como motor de cambio social. ¿Qué significa?
La educación no solo reproduce la sociedad, sino que puede transformarla, siendo una herramienta para lograr mayor justicia social, equidad e inclusión. ¿Cómo se impulsa el cambio? Aquí tenemos varios puntos, como empoderar a las personas, brindando conocimientos y desarrollando sus capacidades, rompiendo ciclos de pobreza, especialmente cuando el acceso es equitativo y de calidad, promoviendo valores democráticos como la participación, la solidaridad y el respeto a la diversidad. Favorece la movilidad social. Esto permite mejorar la calidad de vida y también formar conciencia crítica para cuestionar injusticias y actuar frente a ellas. Tenemos un pequeño aporte de Paulo Freire en este punto. Él dice, la educación debe ser una práctica de la libertad, no de la domesticación. Cuando se basa en el diálogo y la reflexión, es liberadora. Bueno, vamos a hablar de las desigualdades sociales expresadas en la educación. ¿Qué son estas desigualdades? ¿Qué son las desigualdades sociales? Ya que estas afectan el acceso, permanencia y resultados de los estudiantes en el sistema educativo. La escuela muchas veces reproduce las diferencias sociales que existen en la sociedad. Tenemos varios tipos de desigualdades en la educación. Tenemos algunos ejemplos también. La parte económica. El acceso desigual a materiales, transportes, tecnologías y alimentación. En la parte territorial. Escuelas rurales con menos recursos que las urbanas. En la parte de etnias culturales. Falta de inclusión de lenguas indígenas o contenidos culturales diversos. De género. Niñas con menor acceso a educación en algunas zonas rurales o migrantes. En la parte tecnológica, la brecha digital entre estudiantes con y sin acceso a Internet o dispositivos. Con todo esto tenemos algunas consecuencias, como son el abandono escolar, el bajo rendimiento académico, reproducción de la pobreza y exclusión social. Y en este punto de las desigualdades sociales expresadas en la educación tenemos un ejemplo. Claramente en Ecuador, muchos estudiantes de zonas rurales no pudieron continuar sus estudios durante la pandemia por falta de conectividad. En esto se profundizó las desigualdades educativas ya existentes. Bueno, muchas gracias por la atención prestada. Les agradezco mucho. Que tengan una buena noche.